una cualidad que debe de tener un Estado democrático es precisamente la libertad de expresión. En nuestro país los artículos 6 y 7 de la Constitución son los que regulan. Por un lado, consagra la libertad de expresión, pero por otro lado también señala los límites, que son que no ataques a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros. Que el delito de calumnias no se le puede aplicar a quien lo haga en calidad de periodista, aun cuando sea falso. Lo que sí puede proceder es una demanda por la vía civil. El demandante, el actor, además tiene la carga de probar de que el periodista lo hizo con malicia, a sabiendas de que era falso lo que le estaba atribuyendo. No es la primera vez que Anabel Hernández hace ese tipo de aseveraciones y lo vuelve a hacer ahora, así nomás y diciendo, es que me dijo una fuente y punto, y no hay más, pues. Puede así tan impunemente, es libre de hacerlo, ¿hasta dónde pues es el límite? O sea, ¿cómo es posible que puedan estar circulando una gran cantidad de aparatos celulares que no sepamos ni quién es el titular y por eso se presta para la comisión de una gran cantidad de delitos, sobre todo de extorsión? Entonces, ahí en Twitter, ahí sí me parece que no es una libertad, sino un libertinaje y hasta cobarde de expresión. Es muy lamentable, ¿no?, lo que sucede con las de los periodistas. El Estado pues prácticamente no ha empleado un mecanismo verdaderamente eficiente y que verdaderamente trate pues de evitar eso, porque ha sido así como indiferente, ¿no? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, hoy es lunes de la Mesa de los Abogados y el tema a abordar es sobre la libertad de expresión y sus límites, ¿no? Es decir, qué se puede decir y qué no en medios, en redes sociales. En fin, vamos a estar abordando este tema con Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado y abogado penalista. Ya hemos tratado en otros de diferentes ángulos este tema, pero a mí me gustaría así estar centrado en la libertad de expresión y sus límites, sobre todo en medios de comunicación y redes sociales, ¿no? ¿Hasta dónde es posible la libertad de expresión que no se vuelva libertinaje o difamación? ¿Hasta dónde son sus límites? Incluso pues hay límites jurídicos también, ¿no? Claro. Donde no puedes a veces ventilar cierta, aunque no sea una calumnia, una afirmación, hay cosas, datos que no puedes, derecho a la intimidad, y también las secrecías de las investigaciones, ¿no? También judiciales, pues debes de tener cuidado con eso. Entonces, ese es lo que nos trae ahora para abordar este tema, Rodolfo. Bueno, la libertad de expresión es un factor muy, muy importante en una democracia que precisamente se precie de eso, de ser un Estado democrático. Las características también de los estados dictatoriales o tiránicos, ahí es donde también se refleja, en que no hay esa libertad de expresión. Inclusive ya ves que inclusive hay países en donde ni las redes sociales las permiten, pues, ¿no? Entonces, eso creo que es lo primero que se tiene que tener muy presente. Una muy limitado, ¿no? Una cualidad que debe de tener un Estado democrático es precisamente la libertad de expresión. Pero, como también todos los derechos fundamentales o derechos humanos deben de tener límites, pues, ¿no? No son definitivos. Entonces, y los límites están donde comienza los derechos derecho, ¿no? de otras personas, así es. Sin embargo, aquí en México se ha adoptado un sistema dual de protección en cuanto a lo que tú acabas de mencionar. Porque, y me refiero a adoptado porque eso viene de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tanto es creación originada aquí en nuestra Corte, en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que acertadamente, creo yo, los han venido adoptando a partir de criterios, de sentencias, de jurisprudencias emitidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese sistema dual, ¿qué quiere decir? Antes de entrar en el sistema dual, sí nomás para tener el marco y que porque tú lo acabas de mencionar, bueno, nuestro país, bueno, tenemos libertad de expresión pero tiene sus límites. En nuestro país los artículos 6 y 7 de la Constitución son los que regulan y lo dicen muy claramente. Lo voy a leer muy brevemente el primer párrafo de cada uno. Dice, el artículo 6 dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, ahí están los límites, de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Ese es el primer párrafo y me parece esencial porque, como tú bien mencionas, por un lado consagra la libertad de expresión, pero por otro lado también señala los límites, que son que no ataques a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros. Me imagino ahí en ese ataque a la moral, ahí engloba también la difamación, la calumnia, todo esto, ¿no? Supongo. Sí, hay que recordar que la difamación, cuando existía en nuestros códigos penales, porque ya no existe o sea, ya fue derogada ese delito, señalaba que cuando tú expresabas alguna manifestación que afectara la reputación de una persona, fuera cierta o falsa, ahí no había necesidad de que tuvieras que acreditar que era verdad lo que estabas diciendo, aunque fuera cierta, pero estabas afectando su reputación, ya se podía considerar como una difamación y era delito. Bueno, pues obviamente por la libertad de expresión, ¿no? Pues claro, se derogó, ya no existen en los códigos de nuestros países. ¿Más o menos en qué año? Yo recuerdo que todavía en el 94 existía. Ah, caray. Sí, o sea, no creas que no ha sido tanto tiempo. Yo recuerdo que por ahí del 96, 97 y a raíz precisamente de todos estos criterios. Lo que sí subsiste, pero muy acotado también, aunque en términos generales sí está en el Código Penal, es la calumnia, que es cuando tú le imputas a una persona la comisión de un delito, ¿no? A sabiendas de que no es cierto. Bueno, el caso es que, eso dice aquí el artículo 6, ahorita voy a entrar en el sistema dual de protección porque tiene mucho que ver con la interpretación de lo que acabo de leer. Luego ya el artículo 7, que es muy importante también, refiere, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, ¿recuerdas antes el control que había? De frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas u opiniones. Entonces, esto le da sobre todo a los periodistas, que son los que difunden información, pues un gran margen para poder divulgar. Sin embargo, vemos los límites que acabo de referir en el artículo 6, que no se afecte a la moral, etcétera. Y entonces ahí es donde entra este sistema dual de protección, que ¿qué quiere decir? Que hace una dualidad, una distinción entre quienes se dediquen a actividades que sean de interés público y quienes no se dediquen a ese tipo de actividades. ¿Y cuál fue el criterio que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de, hay un caso muy célebre, famoso de Kimmel contra Argentina, que es el que se utiliza como criterio jurisprudencial en esto, como antecedente o precedente, que resulta que, en sus opiniones, en muchas ocasiones, o por lo general, y como debe ser en un estado democrático, pues el periodista, precisamente por eso se le llama el cuarto poder, y a mí me parece que aquí en nuestro país lo sigue siendo, porque de alguna forma sí puede fungir como un equilibrio, como un dique a los abusos de los servidores públicos y de los políticos. Mientras no haya esa difusión, esa transparencia, esos señalamientos que hagan los medios de comunicación, esas críticas, esos cuestionamientos. Incluso a
a empresas poderosas, pues, ¿no? Sirve también el periodismo como un cierto, claro, ¿no? para también hacer O hasta particulares, señalamientos, sí, exacto. cuestiones abusivas Así es. de particulares. Particular. Sin embargo, en este sistema dual de protección, en un momento dado sí pudieran entrar particulares siempre y cuando sus actividades sí tengan un interés público. De tal manera que ahí el umbral relativo a afectar el honor o la intimidad o derechos de terceros se abre, se expande. Y entonces ahí sí, ahí tienen que estar muy conscientes y, por ejemplo, pues voy a poner uno de ellos, este señor Fernández Noroña, que no se haga el molesto, que no se haga el sentido, porque no se puede chiflar y comer pinole. Si vas a ser servidor público, y eso es para todos, tienen que tener muy presente que van a estar en la lupa, que van a estar en el microscopio y que, de acuerdo a este sistema, quienes se dedican al servicio público o inclusive que se hayan dedicado y cuando se exprese alguna opinión de cuando estaban o relativas a cuando se dedicaban al servicio público, fíjate que aún que un periodista les llegue a imputar que cometieron un delito y que eso pudiera configurar el delito de calumnias por haber atribuido a ese servidor público la comisión de un delito y que resulte que no era cierto que cometió ese delito, de cualquier manera la Corte Mexicana ya ha establecido y retomando lo de la Corte Interamericana, que el delito de calumnias no se le puede aplicar a quien lo haga en calidad de periodista, aun cuando sea falso. Lo que sí puede proceder es una demanda por la vía civil de reparación del daño. Pero aún así, aunque haya sido falso esa aseveración que hizo el periodista en cuanto a que ese servidor público o esa persona pública cometió un delito, ahí entra una doctrina que se llama de la real malicia o malicia efectiva, que quiere decir que el demandante, el actor, además tiene la carga de probar de que el periodista lo hizo con malicia, a sabiendas de que era falso lo que le estaba atribuyendo. Es decir, si el periodista dice, bueno, pues es que yo creí, yo consideré porque tuve estos elementos, esta investigación y me pareció que habías cometido un delito. Entonces, ni ahí ni por la vía civil le va a prosperar al demandante, al actor, su acción. ¿Por qué? Porque ahí entra esta doctrina, como te digo, de la real malicia o de la malicia efectiva. Ahí vamos, por ejemplo, al caso de nuestro amigo Hernán Gómez Bueras. Ya ves que él pues ha sido muy crítico señalando a Julio Scherer y muy directo y abiertamente lo dice, extorsionador, dice, bueno, una serie de delitos que le refiere ahí, que le imputa, pero él está protegido por estas disposiciones legales. Lo único que pudiera en un momento dado, y como caso concreto, en ese supuesto, Julio Scherer, en contra de Hernán Gómez, pudiera ser una demanda civil, pero tendría que, conforme a la doctrina de la real malicia o de la malicia efectiva, acreditar que Hernán Gómez en su ámbito cognitivo tenía presente que él sabía perfectamente que no había cometido ningún delito, pero de todas maneras lo estaba queriendo señalar, imputar públicamente. Y entonces ahí pudiera venir una sentencia condenando a la reparación del daño civil nada más. Pero eso viene a partir de estas sentencias de la Corte Interamericana que retoma nuestra Corte Mexicana, porque antes sí, los periodistas pues podían hacer señalamientos, pero ahí sí venían las persecuciones y sí, pues regímenes de otros países. Aquí me parece que ha sido más limitado, escaso a lo largo de la historia aquí en México, pero sí en otros países pues los perseguían y los encerraban abiertamente. Entonces, como se dice, el intento es que sea o el objetivo es que todo Estado democrático debe de contar con
posibilidad de esa libertad de expresión y abrir el umbral, sobre todo en las personas que se dedican a actividades de interés público. A una persona de actividades privadas que no tiene nada que ver con el interés público, ahí sí no. Ahí sí entran estos supuestos que acabo de leer del artículo 6º, en el sentido de que se tiene que respetar su vida privada. No te puedes meter ahí con que, oye, pues se supo que anda noviando por aquí o por allá, o que está despilfarrando el dinero, etc. No, ahí si si lo dañas moralmente, o bien incluso si le atribuye un periodista un delito a una persona de derecho privado, ahí sí puede ser sujeto de la comisión del delito de calumnias. Es decir, la posibilidad o el ámbito que tienen de acción es con las personas que se dedican a las actividades públicas. Pero, o aún sin embargo, o así, bueno, pues tienen un gran margen, pues, ¿no?, para poder informar. Y ahí sí creo yo que hay que tener muy presente que el periodismo, como tú lo realizas, debe ser muy responsable. O sea, te lo digo honestamente, porque estás enfrente de mí, lo haces de manera responsable, pero sabiendo esa función social que cumplen. Porque la mayoría de la audiencia, de la ciudadanía que los escucha, de entrada tienen ustedes una imagen, o por lo menos tienen ya la percepción por parte de la ciudadanía de buena fe, de que es cierto lo que están diciendo, o bien que es verdad, salvo prueba en contrario. Entonces se está cumpliendo con una función social muy delicada y por tanto se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Y sí conocemos, bueno, pues hay algunos que, bueno, definitivamente pues no cumplen con esos estándares, pues, ¿no? Y luego vemos que también pues resulta porque atienden a diferentes intereses, o bien pues así ellos, acuérdate el libro aquel del El vendedor del silencio, por ejemplo, que a mí me parece que ese es un texto Carlos de Nigri. Clásico, pues, ¿no? Sí, de Robert, creo que de Nigri, así es, Carlos de Negri, y pues cómo operaba, pues, ¿no? Entonces ahí pues ese no cumplía con ninguna función social, ese estaba cumpliendo nomás con sus intereses personales. Sin embargo, en aquel tiempo yo creo que el ambiente, ¿no? Bueno, lo permitía. Hay algunos que yo creo que todavía se dedican a eso, a lo mejor con métodos más sofisticados. Hay unos pues son medio burdos ahí. Ya sabes, uno ahí que le tengo un expediente, por ejemplo, que definitivamente pues se maneja como si fuera inmaculado, y la realidad es que es todo lo contrario. Pero en fin, cada quien. El problema es eso, que hay mucha gente, pues que hay otro que es cínico, ¿no? De pues, los mismos que les tienes expedientes, por cierto, ¿no? De todos Luke ahí, Tocayo de Cabellera, de Luke de Cabellera. Ahorita que tocabas, por ejemplo, el caso de Noroña, me imagino es por lo último esto que ha señalado Anabel Hernández, y que él ha dicho que está evaluando una demanda penal, creo. El acoso, ¿no?, sexual o algo así, o porque hay lo de aparte patrimonial, y últimamente ya hubo hace como una semana y media acoso de una ex empleada que lo está acusando de acoso sexual. Ah, sí, a Noroña. Fernández Noroña. Ese sí no lo había escuchado. Pero no, por lo que Anabel Hernández dijo recientemente, me parece que fue la semana pasada, ella tiene ahí un espacio con Carmen Aristegui, y mencionó que Noroña recibió, me parece, $20 millones. Bueno, no recuerdo bien la cantidad, pero eran millones de dólares para la campaña de Sheinbaum, creo. Entonces, pero digo, sin mostrar ningún documento, nada, ninguna prueba de nada. Yo entiendo cuando hay alguna secuencia, tienes algunos testimonios, hay hechos que te van marcando. Por ejemplo, aquí lo discutíamos en una ocasión tú y yo con el Poder Judicial y Fabián Ramírez, todo esto que yo te decía.
es que yo he tenido muchos testimonios, yo he visto algunas cosas en cuanto a, no en la fragancia, el delito, algo, cosas que me indican que sí puede ser, como aquella foto que yo publiqué que está con un abogado penalista, Héctor Contreras, pues que tiene que hacer un coordinador de jueces desayunando, ¿no? Ahí, en fin, bueno, y luego hubo un testimonio aquí de una empleada del Poder Judicial, que ya lo sabemos. Después yo también hasta publico algunas cosas, partes de unas declaraciones sobre unas denuncias, bueno, en fin. O sea, tenía elementos, ¿no? Y más allá, sin meternos si es cierto, si no, bueno, yo tenía elementos ahí. Pero, por ejemplo, Anabel Hernández no es la primera vez, o sea, incluso sus libros es una de que hizo y que, pero no hay, o sea, muestras ni indicios de lo que dice. A mí me parece, así que alguna vez leí un libro, me pareció interesante, unos que se llamaban Los cómplices del presidente, donde ahí sí venía muy bien documentado, venía muchas cosas era sobre Calderón y los cómplices del presidente pues eran García Luna y que se murió, Mourinho, ¿te acuerdas? Su primer secretario de gobierno, con algunos generales, y había hasta documentos en ese libro. Después ya me decepcionó algo de los señores del narco, o los generales del narco, algo así donde es pura narración y puro que me dijo una fuente, y me dijo una fuente, y me dijo una... Y ahí sí no ves nada, ¿no? Dices, ay, pues bueno. Ya tuvo también un evento, una entrevista que se convirtió a final de cuentas en un debate con Julio Astillero, donde ella hablaba, porque ella había expuesto que, bueno, pues también que López Obrador en el 2006 había recibido dinero del narco, que esto, entonces le preguntaba que si tenía esas pruebas, no, que una fue, pero bueno, ahí según una discusión, ella ahí dijo, esto yo no puedo ahorita ventilar, ¿de dónde, cómo? Porque pues mi fuente, pero esto no tarda en salir, ¿no? Bueno, hace como 2 años eso, o más, ¿no? Y supuestamente porque había una investigación contra López Obrador, porque en el 2006 se suponía que de los Beltrán Leiva, algo así fue lo que ella señalaba. Incluso entrevistaron a Mark Virgil, ¿sí lo has escuchado? Sí, tú, cómo no, sí, exagente de la DEA. ¿sí? Que era el director de operaciones internacionales en Latinoamérica. En ese momento, el 2006, él era el director de operaciones de la DEA en Latinoamérica. Y él dijo, hubo ahí, pero se desechó, pues, ¿no? Por algún testimonio de algún delincuente que quiso obtener beneficios por declarar eso. Entonces, pero dicen, no hubo nada o sea, se desechó porque no había indicios de nada, pues, ¿no? Entonces, ya termino aquí, Rudy. No, lo que te quiero decir con todo esto es que no es la primera vez que Anabel Hernández hace ese tipo de aseveraciones y lo vuelve a hacer ahora, así nomás y diciendo, es que me dijo una fuente y punto, y no hay más, pues. Eso, o sea, ¿qué puede así tan impunemente, es libre de hacerlo? ¿Hasta dónde, pues, es el límite? Mira, si uno lee esas, se llama la ratio decidendi, ¿no? Los razonamientos que exponen, en el caso de la Corte Interamericana, bueno, pues los jueces ahí de la Corte, y lo que también razonan aquí los ministros de la Corte Mexicana. En síntesis, lo que transmiten es que en un Estado democrático es un mal necesario. Es decir, ni modo, se tiene que, si se quiere progresar, más vale que sean sobrados en cuanto a sus expresiones los periodistas, a que haya efectivamente, como dices tú, una censura. Y así como este ejemplo tan claro que acabas de explicar de Anabel Hernández, pues no vayamos muy lejos, aquí localmente, yo recuerdo, ahí sí entra aquello que decía el presidente López Obrador, lo que no mancha tizna, pues, ¿no? Entonces, sí hay intereses o por X motivo y empiezan a hacer expresiones que saben que son falsas,
Por ejemplo, y te digo, para no ir muy lejos, digo, y ahorita a lo mejor ya no lo traemos en la mente, no está en el ambiente, pero hay que recordar hace como unos 6, 7 meses cuando un periodista, bueno, no sé, pues digo, pues se ostenta como periodista y pues hay que darle ese calificativo, pues, ¿no? Porque parece que sí se dedica a eso. No recuerdo el nombre, pero sí te vas a acordar de la afirmaciones que categóricamente hacía, en el sentido de que nuestro gobernador no podía cruzar Estados Unidos. Chaparro. Y lo decía él, Chaparro, pero así, con una contundencia, que parecía que sí tenía el expediente en la mano, parece que tenía una fuente Y directa. lo mismo decía, ¿no? Decía mi fuentes Sí, sí, o del sea, departamento entonces, pues nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta que era... Oye, pero cruzó el y luego inventó otra. Es que ya supe por qué puede cruzar, porque es testigo protegido, una cosa así. absurda. Y luego todavía dijo, pero no va a estar era la Comisión Sonora Arizona, Así ¿te recuerdas? así es, pero no va a estar porque no sé, y luego pum, ahí estaba en el evento, y luego insistió en lo mismo, o sea, pero no, que sí, que tiene una investigación. Oye, nada de lo que dijiste salió cierto y sigues insistiendo. O sea, sí, no, pues obviamente, y no creo que sea algo personal, sino más bien algo personal de alguien más, que a él lo contrata, pues, ¿no? O política, o como le queramos llamar. Pero volvemos al punto, a lo que tú preguntabas hace un momento, bueno, ¿y eso queda impune? O sea, ¿pueden hacerlo? Pues vuelvo a lo que te comenté también al principio. Quienes estén en el servicio público deben de comprarse un caparazón así como de caguama, así, o piel de elefante, porque no pueden ser sentidos ni susceptibles a esos señalamientos, porque en un Estado democrático, para los periodistas está permitido, salvo, como te decía hace un momento, lo civil. Pueden irse a la vía civil, pero además van a tenerla muy cuesta arriba, porque van a tener que acreditar, demostrar con pruebas suficientes ahí, que esa persona, la que hizo esa afirmación o aseveración, previamente sabía que era falso lo que iba a decir y nomás con real malicia o malicia efectiva lo hizo, con ganas de causar daño. Entonces, pues ¿cómo para demostrar eso? A menos que un audio o un video, algo así, y ¿no? quién sabe, Pues sí, y quién sabe, y luego te voy a decir otra cosa, los asuntos civiles son extremadamente formales, son muy técnicos, cualquier detalle ahí en el castillito de naipes que no vaya bien estructurado, se te cae el asunto. Entonces no es sencillo, entonces sí de alguna manera sí inhibe, pues, ¿no?, la posibilidad de que las personas, y sí lo han intentado, sí han presentado ese tipo de acciones. Esto se sustenta, o la Corte Interamericana, supongo yo, se sustenta en un pensamiento, yo creo un análisis ahí profundo de decir, bueno, más vale los excesos de la libertad de expresión a la censura, me imagino, ¿no? Que totalmente, por ahí va. Totalmente. Y sobre todo, los casos como son sobre todo sudamericanos, como de Argentina. Este es de un periodista, Kimmel. Sí, Kimmel era un periodista. Kimmel, recordaba yo, la leí, no la traigo ahorita fresca, pero todo el caso, cómo sucedió, cómo él escribió en su columna, algunas cuestiones que sí resultaron falsas. ¿Qué año fue más o menos? No lo tengo aquí, pero luego te la mando. Okay. Ahí salen fácilmente. Pero ya no era la dictadura, ¿no? Porque si no, el amigo yo creo que... no, bueno, no, además no le hubieran hecho caso a la Corte Interamericana, pues, ¿no? En Argentina. No, ya ves que la dictadura creo que por el 81, sí. Estos criterios de la Corte son muy recientes, ¿eh? Por ejemplo, estos son aquí pues digo, relativamente, pues son del 2012, por ahí, pero siguen apareciendo criterios. Aquí tengo uno de los últimos que han aparecido que son en congruencia, que son aquí del 2022. En el 2022 estuvieron muy productivos en cuanto a este tema y detallando más, pero sobre todo en el mismo sentido, o sea, ratificando este criterio. Pero yo considero que efectivamente eran esos regímenes no militares en Sudamérica, pero sí de alguna forma dictatoriales y más agresivos y violentos contra los periodistas,
y sí presentaban las denuncias por calumnias, y sí procedían, y sí los encerraban. Entonces luego se iban ya pues a la Comisión Interamericana reclamando la violación de derechos humanos, sobre todo el derecho humano a la libertad de expresión por un lado, y luego su correlativo derecho a la información, que eso no hay que perder de vista, que también lo tiene la ciudadanía. Tenemos el derecho a ser informados. Entonces, con base en la violación a esos derechos humanos, finalmente se emite esa doctrina de la Corte Interamericana en el sentido que le hemos venido platicando, y afortunadamente aquí México lo ha adoptado. Entiendo que, pues yo digo afortunadamente, hay otros que dirán, oye, pero ¿cómo es posible? Es un exceso, es un libertinaje, pueden decir mentiras de mí. Bueno, pues tú decides, tú sabes si quieres ser diputado, si quieres ser gobernador, si quieres ser presidente municipal, cualquier servidor público, es de interés público la función que tú realizas, y no nomás eso, hasta tu vida privada puede ser escrutada, se puede revisar y se puede publicar. No puedes decir, oye, no, pues oye, estoy en una actividad privada, estoy en una boda aquí de mi hija y aquí no puedes sacar fotos ni nada porque yo en este ámbito ya no soy... No te puedes no puedes tener ese desdoble de que resulta que de 8 a 3 de la tarde eres servidor público y ahí todo lo que hagas sí puede ser escrutado. Pero de 3 a 8 de la noche o a 10 de la noche te vas a una mansión o te vas a emborrachar o te vas a no sé qué tantas cosas, ahí ya no, porque es tu vida privada y puedes hacer lo que te dé la gana. No, señor. Eres servidor público y los periodistas pueden publicar fotos, pueden narrar lo que vieron, lo que estás haciendo, porque eres servidor público. De hecho, hubo una controversia que resolvió la Corte porque un periodista estuvo exhibiendo a un exfuncionario, pero con respecto a actividades que había, sí, en México, que había realizado cuando era funcionario. Entonces la controversia era, bueno, pero ya no soy funcionario, no tiene por qué seguir exhibiéndome. Sí, al final resolvió el Poder Judicial Federal en el sentido de que el periodista sí lo puede hacer mientras se limite a estar refiriendo lo que sucedió mientras era funcionario, no lo actual, porque ya no es funcionario, pero si está remitiendo su imágenes actuales también o no. Todo depende, o sea, si en este momento eres funcionario, o si ajá, las fotos son de cuando eras funcionario, claro bueno, que sí. sí. Todo lo que sea pero cuando estabas ahí. por ejemplo, ahorita tú fuiste Fiscal. funcionario fiscal y estás en un restaurante y alguien te toma, ahorita saliendo aquí nos vamos a comer ahí con doña, oye, ¿cómo se llama? Doña con Migdelina. Migdelina, allá al mercado. Buenísimo. Oye, cocido, deja ¿no? para que seas más concreto todavía, te sacan en la zumba. En la zumba, como te sacaron ahí. Y algo dicen, ahí sí no, ¿verdad? En mi vida privada tiene que ver con... no estaba en actividades públicas, ni de interés público. Es actual, ya no eres público. No soy servidor público y era mi vida, o es mi vida totalmente privada. Bueno, pues ya, pues que no me voy a poner. Pero te hicieron famoso, estuvo suave. Además, sí. muchas dijeron, oye, bueno, para bailar el Rudy, a lo mejor me echo un danzón ahí con él. No, y era una actividad sana, sí, o sea, entiendo que habrá quien diga, oye, pues cómo es posible, no más que ridículo. Bueno, pues cada quien. No, o sea, sí, era nomás para el ejemplo, poner un ejemplo que quede claro que ya en una actividad actual, sin ser funcionario público, de tu vida privada, pues te toman una foto y no sé, quieren decir lo que... Si eso llega, por ejemplo, si con esa foto la aprovechan para tratar de hacer notar como que yo estoy cometiendo un delito, yo sí pudiera acusar de calumnias ahí, porque yo no soy servidor público, a mí no me puede estar haciendo eso. Ahora bien, si solamente como en ese caso, pues están exhibiendo, ahí no me atribuyeron ningún delito, es nomás estar mencionando en lo que estoy haciendo. Si me llegara a afectar moralmente o emocionalmente, pudiera yo demandar por la vía civil por el daño moral. Pero como no me afecta ni me afectó moralmente, pues no voy a demandar por eso, ni demando, ¿no? Es diferente, por ejemplo, en redes sociales, si tú ya no eres funcionario, es más, o nunca lo has sido, pero tú publicas en redes sociales y alguien toma esa foto, tampoco está, y la publica a su vez,
tampoco está incurriendo en algún delito, porque tú la estás haciendo pública ya, ¿no? Al publicarla en redes sociales ya no, deja de ser privado. Pues tú ¿no? mismo la publicaste, tú la subiste, ¿no? Que ahí tocas un punto muy importante que híjole, qué delicado es, ¿no? Porque lo están viendo con pincitas, creo que ya lo han intentado, pero yo sí sería partidario en las redes sociales, sobre todo Twitter, que sí cada cuenta tenga un responsable. Es análogo a lo que está sucediendo, lo que ya analizamos aquí sobre los celulares. O sea, ¿cómo es posible que puedan estar circulando una gran cantidad de aparatos celulares que no sepamos ni quién es el titular y por eso se presta para la comisión de una gran cantidad de delitos, sobre todo de extorsión? Entonces, ahí en Twitter, ahí sí me parece que no es una libertad, sino un libertinaje y hasta cobarde de expresión. ¿Por qué? Porque los que no tienen un respaldo, así es. O sea, me refiero a libertinaje y cobarde a aquellas cuentas que no tienen un nombre y apellido, una persona física detrás que responda por lo que se está diciendo, porque dicen cada barbaridad, cada mentira, con total inescrupulosidad, y evidentemente que detrás de esos comentarios hay intereses y hay personas subiéndolos. Entonces yo ahí en ese aspecto, ahí sí la libertad, yo creo que sí se debería de regular, ahí sí me parece que se está excedido y que ahí sí se debía de exigir que cada uno que tenga una cuenta tenga que tener un responsable. De otra manera, bueno, pues o sea, se ve cada barbaridad ahí que sí afecta a gente. ¿Te acuerdas cuando Elon Musk compró la red de Twitter, ahora X, y anunció que iba a eliminar a todos los bots y troles? Pero yo creo que se dio cuenta, híjole, si elimino todo esto me voy a quedar con, no sé si son 100 millones los usuarios, pues a lo mejor me quedo con la mitad o algo, y yo creo que no va a ser muy, yo creo, ¿no? No va a ser porque negocio. de pronto siempre no. No, ¿y sabes siempre qué no. me llamó la atención? Porque pues, he visto ahí de repente, porque suben esas cosas ahí. Y veo cuentas troles que hasta tienen la palomita azul, y se supone que pues tú debes de presentar una identificación pues oficial. Ahí, está el colmo. Y todo ahí es donde está el colmo, pues, sí. ¿No? Donde creo que son cuentas que ni de personas físicas, pues no, o de empresas, sino así con una palomita. Pero ¿cómo es posible? Pues entonces, esa parte sí me parece que se debe de regular, y eso no constituiría, pues, ¿no? Que también ya, digo, muchos usuarios, ¿no? Habrá quien sí, a lo mejor sea ahí un poco incauto en eso, pero como que ya son muy identificados, ¿no? Ya inmediatamente, no estoy justificando, ni por eso digo, ni te contradigo, ¿no? Que sí, yo estoy de acuerdo contigo, debería de ser un poco más, o un mucho más, Twitter, o bueno, X ahora, en ser más riguroso para ver quién le va a otorgar el permiso de que abra una cuenta, ¿no? De esa red social. Pero ya mucho en la realidad, pues ya muchos saben lo que es un troll, inmediatamente como que se identifica, ves pocos seguidores, no ves a alguien, son muchas fotos, por ejemplo, que ponen ahí que la sacan de internet, y cuando tú empiezas a revisar cuentas, pues ves que no es una cuenta que sea real, porque a lo mejor no tiene una interacción de alguien que lo conoce, ¿sí me explico? O sea, ya es más fácil identificar, y en muchos casos están muy identificados, ¿no? Aunque, pues sí, no debería ser, porque contamina ahora sí vamos a decir, tanto que me quedé gordo cuando, en muchas ocasiones, porque me parece que han prostituido y exageran cuando dicen el espíritu de la ley, ¿no? Quieren cuando no, yo veo que muchos cuando no encuentran salida, el espíritu de la ley, no, yo creo que debe ser eso más, sí estamos de acuerdo, ¿no? En ese concepto, pero digo, hay momentos que son válidos para ¿no? argumentar el espíritu de la ley, pero bueno, en este caso, el espíritu de lo que es una red social, de que expongas tus ideas, la contrapongas con otras, y de cara a la, sí, exactamente, al pueblo, y que sepas con quién estás, ¿no? Exactamente. Pues contamina mucho, ¿no? De hecho, hay mucha gente
que ha dejado de la red esta de Twitter porque está muy contaminada, no puedes decir, porque es una hueva, porque pues ya no debates, simplemente es te atacan, ni modo que estés peleando contra fantasmas, pues qué hueva, ¿no? Y muchos ya no lo utilizan, ¿no? Entonces, eso me parece que ahí... sí, pues, ha perdido mucha calidad, o sea, credibilidad, seriedad. Y era la red, pues, o sigue siendo la red más politizada, aunque con eso que estás diciendo tú ahorita que señalas, pero ha dejado, pues, de tener ese peso que tenía antes de credibilidad. Ahí sí me parece que ha sido un error de Elon Musk, como dices, porque pudo haberla hecho, pues, de calidad. Haber hecho un filtro, haber cuidado esa situación, y entonces sí sería una fuente de información muy importante, pero como no, ahorita es una real jungla, y luego sin credibilidad, porque pues muchos de los comentarios que aparecen ahí, pues resulta que pues son de esas cuentas ahí falsas o troles o no sé cómo le llaman, y luego he escuchado que hablan que crean granjas y que no sé qué, granjas de bots y que no sé qué, pues, ¿no? Y entonces ya ha perdido, yo creo, mucho nivel, y al paso del tiempo yo creo que va a crearse un nuevo sistema de información que pues lo va a dejar, como ha ido quedando atrás otros, pues no se va a ir quedando atrás. Mira, aquí nos hacen y para allá iba yo también, un comentario aquí que nos dice en X, por medios y periodistas usualmente contra el régimen mencionan que se aproxima una época de censura al estilo de dato protegido y la era censores. Bueno, no creo, ¿no? En redes sociales no, yo no veo... No se ve esa que haya creo que hace un año, 2 años se estuvo en análisis y nomás se llegó a mencionar, pero de inmediato un reclamo. Sí, no, y así va a ser, pues, no, porque sí, como dices tú, es mejor, bueno, pues ni modo, el libertinaje a la censura. Pero, por ejemplo, el caso de dato protegido es que no es que la red social o por usar redes sociales se haya censurado, no, sino que hay una ley, ¿cómo se dice? Violencia política de género. ¿no? Así es. Pero curioso, ¿no? Una mujer contra otra mujer. Lo cual a mí me parece que, pues sí, fue un exceso. O sea, no tiene que ver con las redes sociales, con los límites que tienen las redes sociales, no. Esto tiene que ver, hubiera sido lo mismo si lo hubiera mencionado en un medio de comunicación, o escrito, impreso, o de televisión, etcétera, radio, lo que sea. Igual le hubiera caído la voladora, pero a mí me parece que fue un exceso, creo que no, es más que no, ni siquiera aplicaba, ¿no? Y fíjate que ahí, bueno, ya pudiera ser tema de otro programa, porque pudiera considerarse una subespecie de la perspectiva de género, en donde se ha venido tratando pues de equilibrar la debilidad que puede tener el sexo femenino con el sexo masculino, y entonces, bueno, hasta me parece que en muchos aspectos se ha convertido en una especie de moda o de cliché, la perspectiva de género, que luego incluso la invocan hasta para cualquier cosa, siempre cuando sea una mujer. Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer un análisis muy detallado de la perspectiva de género en materia penal. Creo que también aquí lo he compartido. La cuestión esa de que los hombres pues tienen que estar muy listos, porque si una mujer los acusa, pues con el simple de una de una etcétera, como son delitos que se consideran de comisión oculta, bueno, pues entonces existe jurisprudencia que señala, y también atendiendo la perspectiva de género, pues que el solo dicho de la mujer pues tiene un valor preponderante y fundamental, entonces te arroja la carga de la prueba al hombre, y mientras pruebas lo contrario, pues ahí puedes estar en la prisión preventiva un buen tiempo. Entonces, pero eso va trasladado también a esta cuestión de la política y a muchos ámbitos, que sí, a mí incluso lo de la violencia vicaria, bueno, pues así como es el utilizar, pues, ¿no?, a los hijos, a los instrumentos, a las mascotas, etcétera, para afectar a la mujer, el hombre,
Pero las mujeres, con todo respeto, pero también utilizan a los hijos para afectar a los hombres. Y en la violencia vicaria únicamente se considera como víctima la mujer, no los hombres. Entonces yo sí creo que se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo de ese tema. Y aquí pues en cuanto a la violencia política de género, pues también eso se debe de revisar, máxime como tú bien lo acabas de comentar ahorita, que pues fue una mujer la que también hizo la manifestación. Yo creo que ya no les quedaron ganas a quienes accionaron ahí o pusieron en marcha todo el aparato ahí jurisdiccional. Sí, lo declaró en varias ocasiones Diana Karina Barreras, conocida después de esos hechos como dato protegido. Ella siguió en su postura en varios videos que ella publicaba en redes sociales de que no se repetía, que era violencia política de género en su persona, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ya eso es lo que yo considero, que ya realmente, pues sí se han de haber arrepentido, de haber dicho, claro, ¿para qué lo hice? No, de hecho, después ya estaban pidiendo, pero sacando la bandera blanca, que ya no quería que dijera. Que no era su intención que los multara, que le quitara la... pues ya no se puede. Entonces, sí, a mí me pareció un exceso de como decías tú ahorita, oye, sí, a ver, ¿quieres ser diputado, quieres ser funcionario público, quieres ser un personaje público? Pues... Y pues fíjate qué importante, y ahí es donde cumple su función social la información a través de los medios de comunicación y de los periodistas. Porque si tú ves a esos servidores públicos en donde, y yo creo que no nomás en México, sino en todo el mundo, pero en particular aquí en México, si nos vamos a los principios juaristas, que refería pues que tienes que, si vas a ser servidor público, estar consciente de que vas a tener o que vivir en la honrada medianía. Hay quienes dicen justa medianía, no, la frase así específica de don Benito Juárez era en la honrada medianía. Pero entonces luego aparecen en fotos con unos joyería, unos relojes insultantes. Bueno, ya pues ya no hablemos de relojes, de vehículos, de zapatos, de bueno, no sé qué tantas cosas, pero esas circunstancias apenas los periodistas y la gente que está al pendiente lo está viendo y lo está exhibiendo, y eso sí para mí es muy sano para un sistema democrático. No me estés aquí en tus plataformas de campaña y en tus propuestas diciéndome que vas a vivir en la austeridad y que no se vale un gobierno rico y un pueblo pobre y que ahora sí vamos a ser totalmente sobrios y austeros. Pero luego te estás dando la gran vida y luego con esos viajes, etcétera. Acaban de sacar ayer al señor Adán Augusto. ¿Otra vez? ¿Otro? Sí, ayer, que hizo el fin de semana, se la pasó en un hotel en Cancún, donde el precio de la habitación, el más barato, es de 20,000 pesos la noche. De viernes a domingo estuvo ahí, salen las tomas de video, donde está en la recepción del hotel, donde va saliendo con un vehículo, pues, como ahora le dicen, machuchón, con un asistente, etcétera. Entonces, esa es la labor del periodismo, o sea, lo está poniendo en su lugar. Claro. Y precisamente por eso son estas disposiciones para protegerlas en un estado democrático. Entonces, pues yo al final creo que la conclusión es que, además, bueno, ya y también el caso concreto, aquí en nuestro país, yo sí creo que vivimos en un estado donde se respeta, en un país y en un estado donde se respeta la libertad de expresión. Pues sí. Podrán decir, oye, bueno, pero ¿cuántos periodistas asesinados y que etcétera? No voy a juzgar ni cuestionar cuál fue el caso específico de cada uno de ellos, pero en general el periodismo, los medios, es cuestión nomás de que abras, no lo he visto hoy, pero ve nomás el Reforma el día de hoy, o ve la noche a Loret de Mola, o ve a Reina Aidé, ve a Reina Aidé en la mañanera. Ese es un vivo ejemplo de la libertad que existe. Entonces eso sí hay que reconocerlo, que existe en nuestro país, ¿no? Sí, no, totalmente. Digo, es muy lamentable, ¿no? Lo que sucede con las muertes de los periodistas y que el Estado, pues prácticamente no ha empleado un mecanismo verdaderamente eficiente y que verdaderamente trate, pues, de evitar eso, porque ha sido así como indiferente, ¿no? Eso insisto, es muy lamentable, no se va a justificar por nada del mundo.
Aunque creo que eso, el tema de los periodistas mucho viene por parte del crimen organizado, que son muchos periodistas que andan en temas cubriendo ese tipo de notas que, insisto, no debería pasar, por supuesto. Hay otros que, bueno, escudándose en que que los criminales pues están matando periodistas, pues algunos funcionarios que son criminales también, pues tratan de confundir y dice, bueno, pues dan órdenes para que eliminen a tal o cual periodista. Eso es muy lamentable. Pero en cuanto a que no haya, o sea, hay muchos. De hecho, ayer estaba discutiendo con alguien ahí, y me dice, el autoritarismo que vive el país. Autoritarismo. O sea, puedes libremente salir y decir, hasta mentarles la madre a cualquier gobernante y no te pasa nada. Tú mismo haces tu video aquí, lo subes y dices lo que quieres. Y como lo dices tú, pues, más, hay que ver el parecito ese infame de los Ferriz, tanto hijo como padre, o sea, feñucieros. Anda otro ahora, ese Jorge García Orozco, que es mucho precisamente que saca esto de los costos de las sí, prendas. se ha dedicado a las prendas, ¿no? Sí. En muchos sí, es real. En otros, totalmente falso, ¿no? A Hugo Aguilar, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte. No cuando le limpiaron los zapatos, ¿no? Estaba ahí, creo, en el aeropuerto, no sé dónde estaba, y trae unos zapatos muy parecidos a esos, claro, esos zapatos que Ferragamo, así con que tienen las dos rollitas, ajá. ¿Sí? Pero eran unos flex y una cosa así, y quiso aprovecharse del parecido, pero tú lo notabas inmediatamente, hombre, o sea, porque te pone la imagen, ¿no? Del realmente, de la marca artículo. cara, y el artículo ahí con el costo, y ves la fotografía y de no los que coincide. traen. No, pues en cuanto los ves, ya ves la suela diferente, o otro ejemplo. O sea, unas falsedades que, bueno, ¿para qué te cuento, no? Y no les pasa nada, pues, o sea, o vemos la raca, como a las Raki, a Ricardo Alemán, por ejemplo, que son groseros, son así, pesados, o son muy... No, y hasta majaderos, pues. Sí, sí, y hasta mentiras, y no les pasa nada, o sea, ¿de dónde, de cuál? Que no hay libertad, hay hasta libertinaje de expresión, pero bueno, yo creo, muchos aseguran que vivimos en una dictadura. Les digo, oye, viviéramos en una dictadura, no lo pudieras estar diciendo públicamente, cabrón, así, o sea, no sabes lo que es una dictadura. Digo, afortunadamente a mí no me tocó, nunca me ha tocado tampoco, ¿no? Que vayan un día, un mesecito a Cuba a ver si pueden expresarse no, así. Sí, o a China. Imagínate, o sea, ahí sí vas a saber lo que es. Verás, lo que no va a haber libertad de expresión, totalmente. Lo que fue Argentina, Chile, bueno, nos vamos para atrás en España con Franco, o sea, ahí sí que, no, ahí, es más, ahora, actualmente, aquí con El Salvador, con Bukele. Ahí nomás para que veas, ahí nomás, a ver si es cierto que ahí ha habido muchos atentados precisamente contra la libertad de expresión, contra el periodismo, ¿no? Yo lo único que recuerdo aquí, bueno, hasta la fecha, así que pudiera considerarse como político, fue aquel de Buendía, que incluso no llegó a haber así el esclarecimiento total, pero sí la culpa se a Zorrilla, ¿no? percibía, ¿no? Algo así, así es. Pero fuera de ahí, una ejecución de un periodista político, porque como bien decías hace un momento, por lo general son los que se dedican a documentar información más bien de actividades de delincuencia organizada. Sí. Hay esa coincidencia por lo general. Pero en cuanto a quienes se dedican a criticar políticamente y al gobierno y al servicio público, que son los que están protegidos de acuerdo a esto, porque es para un Estado democrático. No dice tampoco estos criterios de jurisprudencia que también si a alguien de delincuencia organizada lo critica, estás protegido. No, ahí no comprende esa actividad. Lo más reciente, el atentado contra Ciro Gómez Leiva, pues ya también, el otro se escuchaba, de compañeros de periodistas de él, compañeros de él como en este tercer grado,
Antes le decía yo tercer grado, pero ahorita ya está un poquito más, porque está ahí Viri Ríos. Denise Merker es buena, me parece buena. Pero bueno, en fin, ahí estaban hablando pues de que fue precisamente, lo mandó ejecutarlo el que acaba se me fue, mira, sí, pues era delincuencia, era la delincuencia organizada. O sea, no viene de parte, pues, de un político, así es. o de algún grupo político, etcétera. No, o sea, eso no lo, pues no lo hemos percibido, no se nota así, pues, ¿no? Así Entonces, pues te digo, yo sí creo que vivimos aquí en México, afortunadamente, en un estado democrático en ese aspecto de la libertad de expresión. Y como bien dices, cualquiera en este momento saca su propio video, lo sube a las redes. Y avientan madrazos. Oye, no pasa nada. si fuera de otra manera, por ejemplo, yo creo que uno de los que ya no estuviera al aire sería el Broso, por ejemplo, porque hablando de gente que insulta fuerte. Totalmente. Por ejemplo, pues, ¿no? Bueno, conclusiones. Bueno, pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Lo que sí creo yo que es muy, muy importante que con el paso del tiempo, sí los periodistas estén muy conscientes de la responsabilidad social que cumplen. Porque como te decía hace un momento, yo creo que todos los periodistas, en mayor o menor medida, tienen su audiencia. O sea, sí tienen sus seguidores. Y esos seguidores les creen salvo prueba en contrario. Entonces, sí cumplen una función. Pero como decías tú, de entrada ya tienen de parte de la audiencia la credibilidad. En el sentido de que es de buena fe, ¿no? Lo que van a formar. Además. Ya tienen ese... La gente parte del principio de buena fe y siente que lo que se está expresando ahí es de buena fe. Y entonces, sí realmente es un cuarto poder que realmente yo le llamaría un segundo poder, porque el primer poder es nomás todo el Estado, incluyendo los tres poderes, pero en un solo Estado. Y el segundo poder sí es el periodismo, por el equilibrio, es el que realmente funge como un equilibrio y el que va regulando para que no haya excesos en los servidores públicos. Sin embargo, como te digo, tienen que ser muy conscientes de esa responsabilidad social, primero pues para procurar pues no decir mentiras o entrar en la real malicia o la malicia efectiva. Y inclusive yo traigo un libro aquí, por si se ofrecía, en donde son testimonios de abogados litigantes exclusivamente en materia penal, de los más connotados y exitosos a nivel nacional, y 4 o 5 de ellos aquí coinciden en que los periodistas y las campañas mediáticas también son muy importantes e influyen mucho en las determinaciones de los órganos jurisdiccionales. Entonces, inclusive en los linchamientos. Sí. Y por eso, son muy poderosos los periodistas en general. Entonces, se tiene que tener conciencia a ese respecto. Inclusive, yo he considerado que en materia del sistema penal acusatorio, que por lo general es de lo que más genera nota, por lo que gustes y mandes, porque a lo mejor puede ser en los temas más morbosos, usando esa palabra, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está procesado, lo van a encerrar, lo están persiguiendo. Siempre la cuestión de procuración de justicia y la impartición de justicia en materia penal son de los más atractivos para los medios de comunicación. Entonces, mi última reflexión sería en el sentido de que yo sí creo que periódicamente y de la forma más constante posible, los periodistas deben de estarse actualizando, capacitando en algo por lo menos de manera elemental, básica, y entre más avanzado mejor, en lo que es el procedimiento penal, para que en sus notas
en sus No narraciones, informaciones, efectivamente, no caigan en errores o incurran en injusticias al estar refiriendo ciertas cosas que no son en procesos penales, o bien en errores que la gente pues las confunde más. Entonces sí me parece ese un punto muy importante en cuanto a los medios. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Muchas gracias, Alexis. Rolfo Monteducas. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia.